Curso preuniversitario Pensum, Matemática, Módulo 2, Funciones. Comenzaremos estudiando el primer concepto, que es el concepto de intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto numérico que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo, incluyendo los valores intermedios. Puede ser el intervalo abierto si ambos extremos, tanto el menor como el mayor, no se encuentran incluidos, es decir, están excluidos del conjunto o del intervalo. Esto se señala con estos circulitos abiertos con el símbolo menor que o mayor que y con un paréntesis que indica exclusión. El intervalo también puede ser cerrado, en cuyo caso ambos extremos van a estar incluidos. Esto se va a señalar rellenando los círculos finales, incluyendo todo lo del medio, por supuesto, con los símbolos menor o igual o mayor o igual y con corchetes que denotan inclusión. También tendríamos la posibilidad de que el conjunto sea o el intervalo sea semiabierto o también semicerrado, como se le pueda llamar, de las dos formas, y es el caso en que el primer valor esté abierto y el segundo cerrado, o el primero cerrado y el segundo abierto, con sus correspondientes símbolos, tanto de mayor que o menor que o mayor o igual, menor o igual, paréntesis y corchete. Recuerden, paréntesis no incluye, corchete sí incluye. El siguiente punto es relación. ¿Qué es una relación? Una relación no es más que, dados dos conjuntos, una asociación de pares ordenados según un criterio particular. Se le llama pares ordenados porque estos pares X, Y, siempre el primer valor X va a pertenecer a un primer conjunto, llamado conjunto de partida, y el segundo elemento del par Y va a pertenecer siempre al conjunto B o conjunto de llegada. Veamos un ejemplo con estos dos conjuntos. Aquí tenemos una relación, un ejemplo muy arbitrario en el cual, según él, al elemento M se le asocia, según la flecha, un elemento Z, y esto nos va a formar un par ordenado que es MZ. Si seguimos viendo el diagrama, vemos que M también se vincula o se relaciona con el elemento T y nos da el par MT. De igual manera tenemos el par KT y el par PT, y eso nos da el conjunto de pares ordenados de esta relación. Esto es tan solo un ejemplo, es una asociación de elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. El siguiente ejemplo es, o el siguiente caso que vamos a analizar, es el producto cartesiano. El producto cartesiano es un ejemplo de una relación, solo que en esta relación van a incluirse todos los pares ordenados posibles, haciendo una especie de distributiva entre los conjuntos involucrados. Si vemos acá, el elemento M del conjunto de partida se va a vincular o a relacionar con los dos elementos del conjunto de llegada y va a formar el par MZ y el par MT. Igual va a ocurrir con K, KZ, KT y con P, PZ, PT. Es entonces una relación particular en la cual se dan todos los pares ordenados posibles. Esto no es una función y el por qué no lo es lo vamos a analizar en el siguiente punto del mapa. ¿Qué es una función? Lo primero que hay que decir es que una función es un tipo de relación y como tal tenemos la definición genérica de relación de pares ordenados XY, donde X pertenece a y Y pertenece a B, pero ahora hay una condición importante. Para que una relación sea función, para cada valor de X debe haber una y solo una imagen o valor correspondiente en el conjunto de llegada o B. Se define entonces que el primer conjunto de la relación, en este caso, se llama dominio, conjunto A en este ejemplo, y el conjunto de llegada es el conjunto B. Vemos que en esta relación, para el elemento M, existe solamente una imagen que es Z, para el elemento K una sola imagen que es T y para el elemento P una sola imagen también que es T. Por lo tanto, esta relación es una función porque cumple con la definición de que para cada valor de X
tenga una y solo una imagen. ¿Cuáles son los pares ordenados de esta relación? Serían los pares ordenados M, Z, K, T y por último P, T. Estos serían los pares ordenados de esta relación, que, como decíamos, es una función o aplicación por cumplir con el criterio. Al conjunto inicial se le llama dominio, conjunto de partida o dominio de la función, y el conjunto donde llegan las flechas es el conjunto de llegada. Ahora, en ese conjunto de llegada, conformado por tres elementos, Z, B y T, ¿cuáles de ellos son imagen de elementos de A? Solamente la Z y solamente la T. Por lo tanto, el conjunto de las imágenes es solamente ZT y no todo el conjunto B. Y ese conjunto de las imágenes es lo que se llama rango o codominio de la función. Ahora, ¿cómo se hacen las asociaciones? ¿Cómo se sabe que para un valor corresponde otro valor en el conjunto de llegada? En matemática se da por una fórmula que se llama la característica de la función. No es arbitraria la asociación de elementos y la formación de pares, sino que es una fórmula que lo determina. Si tomamos como ejemplo esta fórmula que tenemos acá, vamos a ver que si por ejemplo quisiéramos saber qué pasa cuando x vale 1, queremos saber cuánto vale la y para saber cuál es su imagen, simplemente en la fórmula donde tenemos una x vamos a colocar un 1. Entonces ese 1 va a estar colocado donde encontremos la x, de manera que ahora podemos decir que f de 1 va a ser igual a 4 por 1 al cuadrado, que es 1, más 3 por 1 más 1. Y eso nos va a dar, en definitiva, que f de 1 es 4 más 3 más 1, 8. El par ordenado es 1 en x, 8 en y. Si variamos la x, vamos a ir variando la y y vamos a obtener las imágenes de cada valor del dominio. Y hablando de dominio, ¿cómo sabemos, dada una función, dada una fórmula, dada una característica, cuál es el dominio que corresponde para cada caso? ¿Es acaso el dominio siempre algo arbitrario que se escoge o el dominio lo determina la fórmula? Lo cierto es lo que acabo de decir. El dominio lo determina la fórmula. Aquí tenemos una fórmula que estoy sombreando y en esa fórmula el dominio, como lo dice en el círculo, es todos los reales menos el 2. ¿Y por qué el 2 no pertenece al dominio? Porque si quisiéramos hallar la imagen de 2, es decir, si quisiéramos hallar f de 2 según esta fórmula, tendríamos que la respuesta sería 1 sobre, colocamos donde está la x un 2 y nos daría 1 sobre 0. Y como 1 sobre 0 es un error, entonces el elemento 2 no tiene imagen, por lo que el dominio va a ser todos los reales menos el elemento prohibido, el elemento que no tiene imagen, que es el valor 2. Cosa que no ocurre en el ejemplo inicial, en este ejemplo, donde esta fórmula no tiene ningún problema para admitir todos los valores posibles de x, porque cualquier valor de x se puede elevar al cuadrado, se puede multiplicar por 4, se puede multiplicar por 3, sumarle 1 y no presenta ninguna restricción. Por lo tanto, en este caso, el dominio serían todos los números reales. Lo siguiente que vamos a analizar es cómo se representa gráficamente una función y cómo se analiza o se decide si una gráfica particular representa una función o no. Dada la fórmula, se van a obtener los pares ordenados correspondientes. Y esos pares ordenados son puntos que se pueden colocar en el plano cartesiano XY. Ahora, si queremos saber, dada una gráfica, si corresponde a una función o no, recordemos la única definición o el único elemento para definir si es función o no, y es que para cada valor de x del conjunto de partida exista una y solo una imagen en el conjunto de llegada. Vamos a ver el primer ejemplo que se encuentra acá arriba. Tenemos una gráfica, una parábola en color rojo. Queremos definir si es una función o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Nos damos cuenta que si tomamos un valor de x, por ejemplo, este valor de a, su imagen la obtenemos subiendo
por una vertical y encontrando el corte con la gráfica, lo cual da una altura. Esa altura es b. Por lo tanto, para un valor a de x hay un solo valor como imagen que es b. Pero para que sea función no me basta con que un valor de x tenga una sola imagen, sino que todos los valores de x tengan una sola imagen. En la práctica el método sencillo es dibujar una recta vertical punteada y la vamos corriendo horizontalmente. Si vemos que siempre corta en un punto, es porque siempre habrá una imagen. Y si es así, estamos en presencia de una función. Este primer ejemplo sí es una función. ¿Qué ocurre en el segundo ejemplo? Vamos a ver por qué la circunferencia no es una función. Si hacemos el mismo análisis y trazamos una recta vertical, nos damos cuenta que hay dos cortes. En el caso que está señalado ya en el dibujo, para un valor A tenemos un valor B como imagen y un valor C también como imagen. Tendríamos dos pares ordenados con el mismo valor de entrada, A, con lo cual no es una función. Si seguimos con el análisis gráfico, vamos a ver cómo se puede clasificar según un par de criterios particulares. ¿Cómo se puede clasificar una gráfica, una función? Podemos analizar si es creciente, decreciente o constante según el valor de y vaya aumentando. Aquí se ve que es creciente, permanentemente aumenta, o permanentemente va en descenso, decreciente, o va siempre a una misma altura, en cuyo caso es constante. Esta clasificación es por crecimiento. Luego tenemos en la parte inferior del cuadro una clasificación según el signo de la función. La mayoría de las funciones tienen varios signos, pero podría ocurrir que una función siempre sea positiva, es decir, que la y siempre esté en la parte superior o positiva del gráfico, o que esté siempre en la parte inferior, en cuyo caso sería una función negativa, o como ocurre en la mayoría de los casos, que varíe desde valores negativos, como se ve acá, a valores positivos, como se ve acá. El último punto que vamos a analizar es un concepto muy importante de las funciones que se llama raíz de una función. Se llama raíz de una función a aquel valor de x cuya imagen vale 0. Si tenemos una fórmula f de x igual y una serie de operaciones, esa fórmula tiene infinitas o por lo menos muchas soluciones. Cambiando el valor de x tenemos distintos valores de y. Pero aquel valor de x que coloquemos en la fórmula y me dé y igual a 0, se dice que es una raíz de la función. En términos prácticos, para hallar la raíz de una función, tomamos la fórmula y se iguala f de x, que es y, es lo mismo decir f de x que y, se iguala f de x a 0 para ver cuál es el valor de x que ocasiona ese valor 0. Y ese valor sería la raíz. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos la fórmula f de x igual 3x menos 2 y queremos hallar la raíz, la manera práctica es igualar f de x a 0. Es decir, que f de x, que es 0, que es 3x menos 12, me queda una ecuación muy sencilla de resolver. Pasamos el 12 al otro lado sumando y luego el 3 dividiendo y nos da que x vale 4. Ese valor 4, que forma un par ordenado con 0 como segundo elemento, es la raíz de la función. Haciendo un análisis gráfico, cómo se ven las raíces, cuántas son y cuáles son las raíces de la función, es muy simple. Nos basta ver en la gráfica, como podemos observar acá, que el valor de x igual a no tiene altura, su imagen no tiene altura, o sea que a está en compañía de 0 como imagen, por lo tanto a es una raíz, pero también b cumple con lo mismo. Entonces podemos afirmar que los puntos de corte con el eje x corresponden a las raíces de las funciones.